Ana, bienvenida. ¿Qué tal? Bien, aquí les contaba que parece un directo improvisado, pero que en realidad hacía tiempo que lo teníamos Sí, agendado sí, y lo que nos pasó es que se nos pasó compartirlo. Es como que, bueno, ya lo exacto. tenemos agendado, pues ya está. Pues lo hacemos y ya Pero está. Es como, no, faltaba o sea, compartirlo, ¿no? tendremos que comunicarlo, ¿no? Bueno, yo tengo a mis hijos, o sea, yo creo que Ya. oís de fondo cosas, ¿verdad? Aquí hay... Sí, hoy está siendo, como llueve, yo creo que está siendo un día intensito. Vais a oír. Está Jordi con ellos, o sea, está todo bien, pero vais a oír cosas. Están atendidos. Sí, están atendidos, están bien, pero bueno, que sepáis que esto, pues que están moviditos y que eso también es la vida. Ana, Bueno, bienvenida, ¿cómo no sé. estás? Bien, pero aquí me pregunta algo. Comparte este vídeo. No sé, ¿tengo que hacer algo? No, ya está. Solo con que tú estás... No me había salido nunca esto. Pero No, bueno, no falles. Ya está. nada, yo cuando lo comparta, te compartiré Vale. el testigo para que salga tal. Vale. Venga, al lío. Ana, Hola, ¿qué bienvenida, tal? Gracias. ¿cómo estás? Pues así como el día también. Por aquí ha llovido un poquito, pero no acaba de descargar y está también así Sí, sí. movidito el día. Pero bien, tranquila. Sí. De otoño, de De, otoño. de Yo creo otoño que total. sí, yo creo que estoy más de otoño. Mis hijos no están muy de otoño. No sé, están un poco. Están más de verano ahora mismo. Están de verano total. Los míos también, la verdad. Pero bueno, hemos estado muy otoñales porque hemos estado esta mañana con los panayets, castañas y estas cosas y Ah, ya para mí sí. claro, Ya nosotros. estamos así, muy de otoño. Pero no hemos podido salir fuera y entonces ahí pasan cosas. Claro, ya. Pues hoy nos Bueno, reunimos para hablar de autocuidado. sí, El temazo, que además temazo. coincide justamente con que Corazón Despierto estáis trabajando este tema, ¿verdad? Sí, estamos con el Pero, taller de pero acompañarnos además para acompañar. exacto, están en este taller, ¿no? Y sale el tema del autocuidado, Ujú. pero además también es como que parece un momento eh, que aparece mucho el tema del autocuidado, ¿no? Nos sale, ¿no? Gente que nos pregunta, a nosotras nos pasan cosas y nos planteamos mucho sobre el autocuidado. Quiere decir que hay algo que se está como moviendo a Ujú. nivel social en la maternidad, además, curiosamente, yo creo que tiene que ver Mm. con el autocuidado, ¿no? Y yo pienso que pues está súper bien que podamos hablar. Pues sí. La verdad es que siempre nos nace bastante todo lo que compartimos al final desde nuestra vivencia, ¿no? Es cosas que, no, que estamos atravesando y tenemos ganas de compartirlas también. También, como dices, estamos en Corazón Despierto, súper sumergidas en el tema del autocuidado también. Y claro, creo que es un tema que atraviesa a todas las maternidades y durante toda la maternidad. Es decir, no es que sea de un momento concreto de la maternidad, sino que va apareciendo y se va construyendo y reconstruyendo a medida que nosotras también vamos cambiando como madres o van creciendo nuestros peques y también nos vamos como colocando en otro lugar respecto al autocuidado, ¿no? Pero Total. sí que creo que es algo que se nos despierta en la maternidad, porque antes de la maternidad, pues cada una, bueno, ha hecho cada una su camino. Para mí no existía esa, o sea, era como eso apareció con la maternidad, del autocuidado Total. y bueno, sí, creo que en estos 13 años de maternidad ha cambiado mucho la percepción de lo que es el autocuidado para mí y cómo me coloco en cuanto al autocuidado, ¿no? También. Y bueno, nos parecía a las dos súper interesante compartir desde aquí. Sí, 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 totalmente. Yo también he vivido a lo largo de mi maternidad una relación con el autocuidado eh, que ha ido cambiando y que se ha ido, yo tengo la sensación que se ha ido como depurando, ¿no? O sea, como que empezó mucho desde el lado, uno por la parte de experiencia personal, cuando Ujú. tuve a mi tercer hijo, mi pareja viajaba mucho y yo me dedicaba a mis hijos, hubo un momento en que yo me di cuenta que por mucho que hiciera por ellos, si yo estaba del revés, no Claro, funcionaba nada. O sea, ahí no había educación respetuosa por ningún proceso y no claro. había ni conciencia, ni respeto, ni amor, ni nada. O sea, era muy complicado. Ujú. Entonces ahí desde la experiencia empecé a entender que era importante, porque eso es como un primer paso, ¿no? Darte cuenta de que el autocuidado, el estar bien, el estar cuidada, nutrida, abundante internamente, es importante, o sea, no es un capricho, es Ujú. importante, forma parte.
de la educación respetuosa por los procesos de los niños y de las niñas, es decir, forma parte de una educación consciente, no es solo para ellos, sino que tú eres un ingrediente muy importante en esa Sí. educación, por tanto, ahí hay, y entonces, bueno, se despiertan pues las heridas de merecimiento, de insuficiencia, etcétera, ¿no? La Para mí culpa. es el primer paso, ¿no? Como darme cuenta de que, vale, sí, el sacrificio, el darlo todo por encima de tus posibilidades y aún así dar más, el estar asumiendo constantemente todo, 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 porque entonces eso revelaba como una imagen de la buena madre, de la madre entregada, de la Disponible. etcétera, ¿no? Entonces ahí para mí fue como el primer choque, ¿no? El primer quiebro de entender que sí, no era un capricho, era importante. Para mí fue necesario verlo primero para mis hijos, Ya. siempre como es que para que ellos estén bien yo tengo que estar bien. Bueno, Ahí por ahí... creo que por ahí vamos muchas también y ahí es donde se despierta, ¿no? Y claro, otra vez es como estar para los otros. O sea, no cuidarte porque tú te lo merezcas, porque tú lo necesitas para tú nutrirte, sino cuidar para, ¿no? Cuidarte para, otra vez, ¿no? Y ahí también es como un poco de enganche, ¿no? De decir, ostras, ¿desde qué lugar estoy otra vez atendiéndome, ¿no? Claro, porque Para... al final entonces el autocuidado se convierte en una tarea más de las cosas Totalmente. que tenemos que hacer como madres, ¿no? O como Claro, mujeres. Es como totalmente. tengo que estar bien, que luego también estamos en esta cultura, sobre todo ahora, ¿no? Del ser felices, estar bien, estar sanas, ¿no? Es como, hostia, una obsesión tan que cuando nos sentimos tristes, nos sentimos enfermas, nos sentimos culpables. En plan, ¿qué no he hecho que mi cuerpo ahora se enferma? Pues acaba convirtiéndose el autocuidado como, pues esto, una obligación Una de exigencia madre. más. Sí, Exacto. Sí, sí. Yo para mí sí, ese fue sí. como el primer quiebro, el primer clac, ¿no? Me Sí, autocuidé para mis hijos para durante tus mucho hijos. tiempo. Y entonces desde este lugar, eh, lo que seguramente nos pasa a muchas, ¿no? Y tú describías súper bien en tu post, es que entonces no salía desde un lugar sentido. Entonces lo que yo hacía, lo hacía desde un lugar mental, lo que decía la gente que cuidaba. Lo que cuidaba a las madres, ¿no? Sí. Exacto. Pero para mí esto tiene mucho sentido. He estado como dando vueltas también con conversaciones con madres también, porque tiene mucho sentido porque, claro, nosotras en este momento que decimos, ay, tenemos que cuidarnos, aunque sea para nuestros hijos, luego a lo mejor ya conectamos con, no, es que es para nosotras. Ahí no se nos despierta aún, ¿y yo qué necesito? Pero claro, y yo qué necesito también está como muy relacionado y yo quién soy, porque ya no soy la Ana de antes o la Carlota de antes, no soy otra distinta. La sociedad también nos aprieta mucho para que sigamos siendo aquella que éramos y no darnos la oportunidad de conocernos quién somos ahora, pero además, claro, venimos de toda nuestra trayectoria desde niñas a buscar afuera qué necesitamos. Claro, la sociedad nos lo pone fácil, te empieza a vender, a ofrecerte cosas para cuidarte, pero no es que solo sea de afuera, es que nosotras no sabemos preguntarnos a nosotras mismas qué necesitamos, porque nunca de niñas nadie nos preguntó, ¿y tú qué necesitas? Absolutamente. Entonces, ¿dónde lo buscamos? Afuera, porque afuera es de donde venía él. Necesitas abrigarte, que hace frío, necesitas comer esto para no sé qué, ahora toca beber agua, ahora tienes que estudiar esto y así toda nuestra vida desde fuera conectando con las necesidades o con lo que necesitábamos, ¿no? Y claro, llega este momento de ¿qué necesito? Y el otro día me reía mucho con unas madres en un círculo porque decía, cuando me pregunté qué necesitaba, ¿no? Decía una madre, busqué en Google qué necesitan las madres, ¿no? Bueno, ojo, debe ser uno de los más buscados. Oye, yo pensé, ostras, qué fuerte, pero no me pareció para nada raro y digo, ¿de dónde viene todo esto? Viene, es muy obvio, de que nunca nos han preguntado qué necesitamos, no hemos tenido el espacio de explorar qué necesitamos. Entonces, vamos ahí a buscar desde la mente. Exacto. ¿Qué dice el experto? ¿Qué Exacto, ¿qué dice dice el experto? el gurú o la gurú? ¿O qué dicen las otras madres? Que Claro. sí, que siempre está bien escuchar sobre todo a las otras madres, más que a Sí, los sí, que sí, están más que a jerárquicamente. los gurús, sí. Exacto. Siempre es interesante ver y oír y observar porque de ahí aprendemos un montón y nos Total. conectamos un montón, ¿no? Mm, Pero vamos a ese buscar fuera, a esa total. otra persona externa total que nos dice el Claro. qué y el cómo y la frecuencia y la manera y bueno, y seguimos en esa espiral
de que en Total. realidad no nos estamos cuidando. Porque no estamos conectando con el cuerpo, con nuestro autocuidado, ¿no? Exacto. Incluso me venía también que incluso nosotras cuando sí experimentamos lo que nos cuida, es decir, cuando ya hemos como pasado ostras, pues esto me cuida, volvemos a muchas veces, y no quiero generalizar, pero muchas veces volvemos a ese lugar de desconexión de, pues esto me cuida, esta es mi lista, la he experimentado en mí, esto me cuida, y otra vez rigidizamos y desde la mente darme un bañito me cuida. Entonces cada semana me voy a dar un bañito porque esto me cuida. Un Total, bañito, las velas y es como, pero no se trata de hacer otra lista, otra vez desde la mente, desde afuera otra vez, desde tu lista, no desde tu sentir de hoy, miércoles, está nublado, estoy blandita, no sé qué, me doy un baño. total. Incluso cuando experimentamos con nuestro cuerpo lo que nos cuida, lo volvemos a llevar a un lugar de la mente de esto me cuida y esto cada semana, pues esto, el yoga, el bañito, el camino, el bosque, ¿no? Y, Tiene un sentido. O sea, a nivel neurológico tiene un sentido. El cerebro tiende a optimizar la energía y tiende a optimizar los recursos. ¿Qué significa? Que cuando algo te funciona, lo sistematiza de alguna manera. Pero esa es una función de nuestro cerebro y es una función neurológica que nos sirve para un montón de cosas, pero hemos de ir con cuidado en caer en sistematizar. Ojo, que no quiere decir que las estructuras, que nos queremos una estructura, nos cuide en algún sentido, pero que es importante siempre estar presente, lo suficientemente claro, presente, para para poder descifrar. revisar este sistema, si ahora sí, ahora no, porque como tú decías, ya no somos las mismas. Y en toda Claro, la maternidad vamos cambiando. Yo recuerdo, totalmente. a mí cuando has dicho lo de es que ya no somos las mismas de antes, yo recuerdo cuando tuve a mi primer hijo y me decían, es que tú lo que necesitas es dejar al bebé e irte con tu pareja a cenar por ahí, ¿no? Ay, Y sí. antes era una cosa que Jordi y yo hacíamos mucho, o sea, Jordi y yo éramos de cenar y hacer sobremesas súper largas, con el vinito y no sé qué, y era algo que nos unía, o sea, nos unía, nos encontrábamos ahí, ¿no? Claro, en mi mente era como, claro, eso, Claro, sí, pero si yo sí. escuchaba mi cuerpo era como yo, a mi bebé no lo dejo, o sea, que me estás contando, o sea, el bebé está Claro. conmigo al restaurante, ¿no? O sea, no, ¿qué dices? O tráeme el vino a casa, o sea, ¿qué dices, no? Que además dando la teta, imagínate, ¿no? Pero quiero decir que también caemos en esta sistematización social, global, de que antes de ser madres, cuando somos madres, o lo que nos ha cuidado en el posparto, lo que nos ha cuidado cuando eran pequeños, que era estar todo el día con ellos, y llega un momento que dices, ostras, quiero estar sola, y te lo cuestionas, ay, 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 Sí, hay algo que no total. está bien, el vínculo Claro, se ha roto. Es como, no, ¿qué necesitas? ¿No? Porque a lo mejor estás claro, en otra etapa de la maternidad, estás en otro momento de la maternidad y oye, totalmente. eso ahí te cuida, ¿no? Absolutamente. A mí me pasó mucho esto con el tema de las amigas. O sea, sí, también la parte de la pareja de tenéis que recuperar espacios para estar juntos, todo esto, pero también con las amigas, de decir, wow, es que a mí no me sale de dejar a mi bebé y irme, pero a mí, por quien yo era en ese momento y por mis necesidades, ¿no? Pero había como mucha presión de, no, tú tienes que salir, tienes que volver a... Es como, wow, y también qué presión en tener que separarte de tu bebé. Tu Bueno, bebé, qué no, manía de asociar autocuidado con separación. absolutamente, claro. Entonces, las que estamos, que somos muchas, muchísimo tiempo con nuestros hijos, no hay espacio. Es tanta la exigencia de que el autocuidado es solas, que separarnos de nuestro bebé no es una opción, entonces no me puedo autocuidar. Entonces ya estamos pues etiquetando, ¿no? Como el autocuidado con algo que es absolutamente distante de nuestra realidad, que es estar con nuestros hijos, ¿no? Total, absolutamente. Porque además, ¿qué cuida más a una mamá que está vinculada, conectada a su bebé y que no tiene, por su contexto, necesidades externas, Mm, económicas, laborales, etcétera? mm, Hablo de cuando estás conectada a tu bebé, ¿qué cuida más que quedarte pegadita a tu bebé? O sea, yo recuerdo ahora que ya mis hijos ya se han hecho mayores, ya estoy en otra etapa, incluso mi hijo más pequeño ya está dejando de ser bebé, y yo miro atrás y qué placer el posparto con bebé encima. O sea, yo ahora voy atrás y claro, y no dormíamos y nos pasaban cosas y emocionalmente es una montaña rusa y sí, pero cuando ahora puedo mirar atrás y pienso en mis 3 primeros hijos, por ejemplo, mis 4 primeros hijos, ¡buah, el placer del piel con piel! mm, Eso es que era nutrición
en vena, Absoluta. oxitocina, que me ayudaba sobre todo a sostener Total. todo lo demás, ¿no? Entonces, Mm, esta manía que tenemos de sentir que es incompatible la necesidad de un bebé de la necesidad de una madre, es que no. O sea, ahí mm, hay algo que mm. se nos ha colado y Sí, que sí. pretende separar una cosa de la otra y no, el autocuidado no está reñido con Pues estar está. con tu bebé o con tus Claro. hijos. O con tus hijos Llámate. que no son tan bebés. Sí, sí, incluso yo Exacto. pienso ahora con los nuestros, ¿no? Que Sí, son que más son mayores. mayores. Para mí hay momentos de, cuando pienso en qué es autocuidado para mí, que es estar con ellos. O sea, para mí, a mí me nutre estar con ellos. Evidentemente, pues hay momentos pues que no, pero no me gusta separar mi autocuidado de la relación o del estar con mis hijos, porque para mí estar con ellos es autocuidado. Es Total. placer, sí. Total, total, absolutamente. Claro, yo por ejemplo empecé a practicar yoga justamente embarazada de mi tercer hijo, Mm, entonces yo practiqué yoga en su posparto, ¿no? Y desde un lugar mental, o sea, yo ya sentía algo de que yo no me quería separar de mi bebé. Yo me acuerdo además en la época de mi hijo mayor, o sea, mm. fijaros, yo no sé, a lo mejor en tu época ya sí, ya no, y ahora ya no pasa esto, ¿no? Pero en mi época de hijo mayor, cuando tú te ibas a yoga o ibas a hacer actividades, al niño lo tenías que dejar fuera. No había actividades que pudieras hacer con tu bebé. No había Ah, yoga con bebés, no lo había. Yo lo descubrí gracias a Inma y es como, puede venir. Entonces voy a clases de yoga, voy a claro, hacer no sé qué, claro, claro. voy a hacer Mm, danza, ¿no? Empezaron a salir también grupos de danza que iban con la mochila y el bebé, mm. danza libre pues con tu bebé. Y podías empezar a hacer cosas. Ahora está más normalizado, pero es que con mi primer hijo no había nada, era Ya, cero. ya. Entonces tenías que elegir Sí, sí. mentalmente. Y yo recuerdo que cuando empecé a practicar yoga en casa con mi bebé, y la gente me decía, hostia, pero ¿cómo lo haces? Y qué difícil, y no sé qué. Yo pensaba, claro, yo estaba un poco en guerra con la experiencia que había tenido con mi hijo, porque había tenido que elegir entre mi hijo y cuidarme, o ir a hacer yoga, ir a hacer danza, Claro, entendiendo que eso en ese momento me cuidaba. ahí parcelar. Exacto. Eh, y decidí elegir a mi hijo en ese momento, ¿no? Entonces, desde la Claro, lucha, me dije a mí misma, no, no, o sea, ahora va a ser todo conmigo. Y a veces también necesitamos estar solas y no pasa nada. O sea, no es claro. o todo o nada. Es que es sentirnos en cada momento, ¿no? Exacto. Mm, Yo pienso que ahí está como la clave, ¿no? Esa conexión total. real de lo que te cuida en cada momento y sobre todo conectada a tu cuerpo, porque el cuerpo está conectado a los procesos naturales, no Mm, tengamos ninguna duda. El cuerpo es sabio, no claro. miente, Mm, vive los procesos fisiológicos, bioquímicos. De hecho, hay un dato a nivel neurológico que a mí me parece muy interesante y es que el cerebro, la conexión del cerebro con el cuerpo, es decir, que la información que va del cerebro al cuerpo es menos que la que el cuerpo, el resto del cuerpo, porque el cerebro es cuerpo, el resto del cuerpo envía al cerebro. Es decir, el resto del cuerpo le envía más información al cerebro que al revés. wow. Eso es muy Es que interesante para eso es, sí. entender que es el cuerpo el que sabe, capta y siente, vive los procesos naturales y desde la cabeza, desde la mente, tenemos creencias, cultura, educación, heridas, Mm, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú te conectas al cuerpo, una madre se conecta al cuerpo, wow, es que mm, es muy claro el indicativo, ¿no? De cuándo bebe, cuándo no bebe, cuándo sola o cuándo... totalmente. Es súper claro eso. Cuando no dejas, ¿no?, que intervengan todos esos juicios de tanto a favor de estar con él como de separarte, ¿no? Entonces hay todos esos miedos que se despiertan. Total. Pero creo que estamos como muy poco entrenadas a escuchar nuestro cuerpo, a permitirnos a aceptar lo que sentimos también, porque también tiene que ver con la no validación de nuestras necesidades de niñas, ¿no? Es decir, claro, ahora tú sientes y es como, ay, pero esto está bien, no está bien, no, no nos validamos muchas veces nuestro sentir, nuestras necesidades. Entonces, para mí es como un poco como un ensayo, como cuando tienes que Ya. entrenar un músculo. Yo lo siento también como este redescubrimiento de descubrir lo que necesitamos, lo que nos da placer, como un juego también, ¿no? Tomárnoslo como un volver a nosotras de algún modo y eso, como un juego de descubrir, ¿no? Yo me acuerdo de hacerme listas también de yo qué necesito, o a mí qué me da placer, o a mí qué me gusta, y hacerme como muchas listas de cosas también desde aquí, pero
no estaba como entrenada a descubrirlo también y fue como, bueno, pues todo esto tan mental lo voy a ir probando y voy a ir sintiendo también, ¿no? Y será por aquí, si no será por allá y tomárnoslo también como un juego, sí, Sí. como... Porque además muchas veces sí que como tenemos la intuición y lo que nos cuesta a veces es validarla. Que yo pienso que sí, Total. has dicho, has Esta explicado parte, muy bien sí. que como dar ese segundo paso, ¿no? Ya no solo es la escucha, que a veces estamos tan a cero que no escuchamos nada y es como No, necesito algo externo porque realmente está, mi brújula interna está muy apagada. Pero claro. luego es muchas de las mujeres con las que hablamos, muchos en los círculos, en las Mm, madres, sí que saben en absolutamente. cada momento, Saben. pero no se validan, ¿no? Es como que Claro. Mm, no está establecido, no está en la norma, no es lo que hace todo el mundo, no es que no es lo que toca, y entonces ahí no nos damos el permiso, ¿no? De total. validar, de decir, esto es lo que siento y para Sí. adelante, ¿no? Hay mucho cuestionamiento referente a esto, ¿no? Sí. Total. Y una cosa que a mí me venía es que por eso pusimos este título de autocuidado o sometimiento, y Mm, me venía mucho cuando yo al principio empecé a cuidarme, a entender que necesitaba autocuidado y a empezar a introducirlo en mi vida. Yo me acuerdo que yo tenía una lista mm. de las cosas que me cuidaban. O sea, zumos verdes por la mañana, en ayunas, salir a pasear con el bebé, hacer siesta, no sé, ¿no? Y lo tenía Sí, sí. Listita. todo, Tic, tic, check, check, check. sí, sí, en un super Excel mental maravilloso, Mm. hacer la meditación por la mañana, hacer la meditación por la noche, ¿no? Y si tú analizas todas estas cosas, cuidan al cuerpo. O sea, Sí, sí. cuidan, ¿no? Bueno, los zumos verdes, de hecho, yo recuerdo que lo tenía tan metido en la mente que a mí me sentaban mal y aún así me los tomaba por la mañana, cada día me hacía el puñetero zumo verde Porque eh, tocaba. y me sentaban mal, me dolía la barriga. Pero yo era como, bueno, me estoy acostumbrando a mi cuerpo, no sé qué. Bueno, cero Ahí escrúpulos. desconectada del cuerpo. O sea, el cuerpo te mandaba señales y tú ahí boicoteando al cuerpo, ¿no? No, no, La el zumo barriga, verde. el zumo verde. Y yo decía, o sea, me inventaba excusas mentales para seguir tomándome el puñetero zumo verde. Quitaba alguna verdura, quitaba alguna, pero seguía. Entonces lo tenía todo súper parcelado y era hacer el check. Yo me Total, sentía muy, estoy haciendo lo que toca. Pero yo total. recuerdo que cuando empecé a hacer esto, yo recuerdo que empecé a tener mastitis Wow. repetitivas, una detrás de otra, porque al final se había convertido en una obligación, se había convertido en una exigencia Un y peso en tu día. súper heavy. Claro, cuando estás en posparto, que a ver, que mi bebé a lo mejor ya tenía 6 meses, ya no era el posparto inmediato, era Sí, el sí, posparto pero largo. Pero sí, sí, recuerdo que entre los 6 meses y el año tuve muchas mastitis de repetición y evidentemente no me lo tomé como una señal en ese momento. O sea, yo estaba obcecada en el autocuidado, me parecía bien. Yo revisaba pareja, revisaba todo lo que tuviera que revisar, porque claro, estas mastitis. ¿de dónde vienen? Al cabo de los años me di cuenta de que este checklist que pasaba era lo que me generaba esta super presión y super obligación, que al final se convertía en un sometimiento. Claro, Total. es A ti absolutamente misma. paradójico, ¿verdad? Un sometimiento a ti misma. Total, sí, sí, sí. Yo me sometía a la ley del autocuidado, ¿no? Mm, Y esto que todavía en esa época, porque eso estoy hablando de hace 12 años, no estaba de moda el autocuidado todavía. ya. El autocuidado se ha puesto relativamente de moda últimamente, entonces ahora hay todos estos productos, es decir, no había productos, que Mm, ahora se ha convertido en objeto de consumo el autocuidado. Y además total. en los eslogans publicitarios, en todo es como, te mereces cuidarte, tienes que cuidarte, es que para estar bien has de cuidarte, o sea, y son todo de eslogans que al final incluso te sientes culpable si no lo haces. O sea, es que hemos dado como la Mm, vuelta de total. campana Mm. porque, a ver, somos un poco así los humanos, las humanas, de contradictorias, ¿no? Y nos pasan estas cosas. Y además vivimos en un sistema capitalista que se apropia de todo, ya lo sabemos, y lo Total. convierte en producto. Todas las cremitas de la mañana, ¿no? No, todos estos. Claro, Es todo lo que como, nos wow. gastamos en toda la economía que mueve, eco y no eco, ¿eh? Oye, Todo. Sí, todo, sí, ¿eh? hay para todas. Mm. Sí, el tema de las cremas, el tema de las comidas, de los, pues esto, los suplementos o los no sé qué, o las clases de yoga, los retiros de yoga. Sí, Entonces, claro, sí, los estamos como ejercicios de fuerza, ¿no? Ahora también es como si no hacen ejercicio de fuerza, es como que no total. digo que no funcione, o que, pero es Sí, como, ostras, vamos añadiendo tantas, tantas, tantas cosas
que en realidad vuelven a venir todas de fuera, de lo que necesitan las madres. Es como, ostras, y en tu día, ¿qué hay de auténtico de ti? Auténtico de lo que te pide tu cuerpo en tu día. Mm, Exacto. que no tiene que ver con algo como muy grande, como muy... Es que son como muchas sutilezas también, ¿no? Como cosas también muy pequeñas, ¿no? No hace falta grandes No, rituales de cuidado, ¿no? de hecho, dices esto y yo me acuerdo del último círculo que hicimos grande, que hubo una mamá que explicó que su autocuidado era peculiar, porque su contexto era peculiar. Mm, Y, y entonces a mí me petó la cabeza, fue como, hostia, es verdad. Eh, según el contexto, según el momento, según la maternidad, según uno, dos, tres hijos, 24, trabajas, no trabajas, vives aquí, vives, o sea, depende del contexto, tu mm, autocuidado va a tomar una forma u otra. Entonces me puse a reflexionar porque era como, ostras, es que estamos envasando el autocuidado en productos, ¿no? Que hay gente que totalmente. entonces no puede acceder. Y es que Claro, es mentira. Es que claro. esto no es el autocuidado. O sea, estamos Mm, envasando el autocuidado en un producto externo a nosotras. Y es como, no, no completamente. funciona así. No. Es que el autocuidado es, pueden ser, lo que tú dices, sutilezas de nuestro día a día. Mm, Y yo empecé a darle vueltas y es algo que ya lo había reflexionado y al que ya habíamos llegado y de hecho en Corazón Despierto es desde donde lo explicamos, ¿no? mm, Que en realidad la esencia del autocuidado, la esencia es no desconectarte de ti misma. total. Es mantener ese sentir constante de lo que necesitas, aunque no te lo puedas dar, aunque no en ese momento, pero no perder Esa ese... conexión con uno, ¿no? Sí, Sí, de hecho a mí me venía al final del post este que compartí, ¿no? Era algo tan sencillo como tenernos en cuenta en nuestro exacto, día y total. de cuántas y cuántas maneras realmente podemos tenernos en cuenta, ¿no? O sea, podemos estar autocuidándonos casi todo el día en realidad, aunque tengamos que estar haciendo cosas externas a nosotras. Incluso trabajando, o estando con nuestros hijos, cocinando, o sea, podemos tenernos en cuenta en nuestra vida. Y Exacto. creo que cuando conectas desde ese lugar, lo que ocurre es que no te das cuenta que te estás autocuidando. Exacto. Y a mí Entonces, me vino un poco así hablando con las mamás, ¿no? Porque de repente me ponía como a pensar en ejemplos de mi día, de cómo me había autocuidado. Y les hice un ejemplo muy tonto, que era que estaba jugando un juego de mesa con mis hijos. Yo estaba presente jugando, o sea, yo formaba parte, era una de las jugadoras también. Pero cuando no era mi turno, estaba presente, pero cogía mi guitarra y estaba practicando unos acordes que estaba aprendiendo. No es que me evadiera, o sea, yo estaba presente en el juego, pero me apetecía también estar practicando esos acordes. Y entonces me di cuenta de, ostras, es que jugando un juego de mesa con mis hijos, estoy presente, pero estoy presente conmigo, con esta llamada que tengo, de esta emoción que tengo con estos acordes. No dejo de estar con ellos, pero estoy conmigo, me estoy teniendo en cuenta. Y con esto, pues, con cualquier cosa, con ponerme más cómoda de cómo estoy sentada, de levantarme a hacer un pipi aunque esté jugando, de hacerme una info, decirles, oye, me está saturando el juego, no me apetece seguir jugando. O sea, como el autocuidado. Eh, Puede ser algo muy chiquito, sí. pero muy grande, ¿no? Claro, lo grande que envuelve la cotidianidad, ¿no? Es que al final es como Exacto. impregnar tu cotidianidad de autocuidado. Para mí esta es la clave, ¿no? No desconectarte de ti. Y para mí fue clave también un momento, o sea, yo me di cuenta, o lo vi de una manera muy gráfica y os lo comparto por si a alguna les sirve, cuando yo daba clases de yoga, hubo una época que daba bastantes clases de yoga, eh, combinadas a nivel de horarios, y entonces eran niños, yoga, bueno, era bastante exigente. Y, y me acuerdo que cuando tenía la menstruación era como, uff, y ahora tengo todo el día de clases o toda la mañana de clases o no sé qué, cómo lo hago. Y me acuerdo que Inma, mi maestra de yoga, me dijo, pero es que haz yoga desde ese lugar al que te lleva estar menstruando. No hagas yoga como si no estuvieras menstruando. Da la clase desde este lugar en el que estás. Fue como, vale, no tengo que ser otra, no tengo que ser la yogi de ovulación, fitness, ¿no? Más fitness, ¿no? Porque la Sí, ovulación está sí, sí. más hacia afuera, más energética, bla, bla, ¿no? Mm. Sino que puedo ser la profe de yoga desde
el recogimiento y seguramente las frases que diga o el ritmo, el claro, no sé qué. Los ejercicios son los que son, porque había como yo ya tenía como un planning, ¿no? Pero es desde qué lugar lo haces. Si te total, das el permiso de hacerlo desde este lugar. A mí eso me hizo un clac y fue total. como todo lo que hago en mi vida, todo, estar con mis hijos, trabajar, hacer el huerto, estar con mis amigas, lo puedo hacer desde el lugar en el que estoy. Si estoy Claro, más triste, estoy más en expansión, si estoy de primavera, si estoy... No, total. puedo estar en la vida desde el lugar en el que estoy yo, porque tenemos la tendencia, y yo creo que esto viene de una herida infantil muy de nuestra generación, y es que sentimos que tenemos que elegir entre Total. nosotras y nuestros hijos, nosotras y el trabajo, nosotras y las amigas, nosotras y no sé qué. Y es como, no, podemos estar en nosotras en Estando, relación claro, a nuestras amigas, nuestro trabajo. No, podemos, podemos, podemos. Y podemos. esto ahora me ha llevado a un momento que compartimos muy bonito contigo y con otra amiga, porque claro, también como tenemos que estar siempre en este estado de estar bien, estar felices, estar dándolo todo, ¿no? Y cuando quedamos con las amigas, pues se supone que también, ¿no? Un día que quedas, pues, ¿no? Y fue ese día que nuestra amiga estaba ahí súper blandita, recogida, y en vez de quedar no sé dónde, pues quedamos en su casa. Y ella pudo estar tumbada en el sofá y le cocinamos una comida rica, pero pudiendo estar cada una desde la energía que estábamos, pero pudiendo cuidarnos y pudiendo cuidarla a ella que necesitaba más de estos mimos, ¿no? Y es Exacto, como, es que es muy sencillo en realidad, es permitirnos estar como estamos, sin tener que poner capas ni disimular, eh, y sentirnos merecedoras también a la vez, ¿no? En ese caso ella, sobre todo del cuidado. total. Sentirnos merecedoras de que nos puedan estar cocinando, sentirnos merecedoras de poder estar tumbada en el sofá mientras las otras están haciendo como el trabajo. Es como, ay, qué bonito. O sea, esto es como autocuidado también para mí, como en estado puro, es decir, podemos estar cada una como estamos y estar en relación. No tengo que retirarme, no relacionarme con el mundo porque estoy blandita, por ejemplo, ¿no? Tal. Bueno, es que además el ejemplo para mí, claro, de la sociedad en la que vivimos y la cultura en la que vivimos es que cuántas personas se medican para evitar estar como están, ya sea a Total. nivel físico, a nivel emocional, ¿no? O sea, para poder seguir rindiendo en el trabajo, para poder seguir asumiendo pues en la casa, ¿no? Es como, es la parte como tangible de esto que estamos hablando, ¿no? Como Total. no puedo estar haciendo lo que hago desde el lugar en el que estoy ahora, puedo relacionarme desde este lugar. Y decía que viene como de una herida muy primal, muy, muy infantil, porque tiene que ver con este poder estar con el otro o en relación al otro sin perderte a ti misma, ¿no? La mayoría de nosotros, por cómo nos han criado y educado, era pues tener que renunciar a nosotras para recibir el amor, la mirada, la atención, la validación, y renunciábamos, ¿no? Entonces se nos metió en la piel que es o lo de fuera, O o yo. la validación, el amor, la mirada, o nosotras, Y o lo que nos entonces, sucedía claro, dentro, ¿no? ahí renunciábamos por el amor, ¿no? De las adultas que nos cuidaban, ya sea en Total. casa, en la escuela. Y ahora que somos adultas y que podemos mirarlo desde otro lugar, lo que nos ha pasado es que nos hemos desconectado tanto que hemos perdido el sentir. O sea, no, no es lo de, ¿y yo qué necesito? Ostras, es que no sé qué me pide el cuerpo, ¿no? O sea, Sí, no lo sí. sé, no sé qué quiero, qué necesito, no sé estar desde mí haciendo una clase de yoga con, ¿no? Estando blandita, ¿no? No sabemos, ¿no? Y el sentir para mí es como clave, es como recuperar el sentir. Que claro, recuperar el sentir también pasa, y eso también es autocuidado, pasa por sentir lo doloroso. Claro, ahí va también, ¿no? Por permitir el dolor y estar en él, ¿no? Exacto, porque muchas veces creemos que estar autocuidado significa estar bien y que cuando hacemos algo de autocuidado, consumimos cualquier cosa de autocuidado o hacemos algo para cuidarnos, hemos de estar bien, hemos de salir La nutridas, consecuencia de, llenas, no sé qué, ¿no? como, Ahí hay bueno, un pequeño chantaje también además es muy mental. propio. Y a lo Sí, sí, mejor propio.
es lo que tú decías de la experiencia con nuestra amiga cuando nos encontramos las tres, ¿no? Es que permitirse la tristeza, el estar blandita y el necesitar ayuda era Mm. lo que nos cuidó y lo que la Sí, cuidó. Y lo que nos sí, cuidó a las sí. tres, porque A fue las reparador para tres. las tres. Sí, Pero sí. estar ahí y llorar y eso Mm. Es cuida, estar bien. eso cuida. Es estar bien, ¿no? Porque es Es el estar bien. bien. ¿Qué significa estar bien, no? Ya, total, total, Mm. claro. Es que entonces aquí yo creo que le podemos hacer el hackeo al sistema. Porque el sistema lo que hace es, ¿no?, producir autocuidado que te hace, que te vende el estar bien. No te va a vender un producto para que estés, para que llores, ¿sabes? No te va a vender un producto Bueno, para que ahí toques tu está dolor. muy ligado el placer también, ¿no? Porque yo, bueno, a veces lo hemos hablado incluso contigo, de decir, ostras, poder sentir el placer, sentir placer en en los momentos de procesos dolorosos y de tristeza, o sea, de esa tristeza que no, Bonita. bueno, sí, que te envuelve, que es bonita, que es tierna, que te hace sentir como muy en el cuerpo. Poder sentir placer en la tristeza es como, es lo que Peta dices del cable. hackeo al sistema. Peta cables, pero lo hemos vivido las dos pasando procesos intensos cuando hemos salido como de ese lugar que a veces parece que no vas a salir nunca y de repente echas de menos, o sea, sientes como esa nostalgia de esos días de sofá, de manta, de llantos, ¿no? Y había belleza allí también, poder encontrar el placer en eso, ¿no? Y no colocarnos siempre en el estar bien desde el lugar de lo que nos venden, De de la estar alegría, en la la alegría, felicidad. en ovulación permanente. Es como, no. No, no, no. O sea, el gozo de estar en la tristeza, porque además la tristeza, para mí, que la estoy redescubriendo así como relativamente. Yo siempre he sabido que me escondo detrás de la rabia, que la Mm, tristeza la escondía detrás de la rabia y es una emoción que siempre había rechazado mucho. De hecho, es una cosa que yo creo que os he contado muchas veces y en emociones lo hablamos desde aquí, ¿no? mm, Yo siempre la había rechazado y hace relativamente poco pues me la estoy permitiendo mucho. Es como que he abierto la puerta y ahí pues y ha venga, aparecido. Y wow, es que es una emoción súper bonito. súper bonita cuando te entregas, cuando la permites. Es decir, te da, despierta una sensibilidad, despierta una capacidad de ver lo extraordinario en lo ordinario. Es como que te lleva a un lugar de sutileza de la vida. Mm, Te lleva a las capas profundas, sí, mm, pero mm, donde ves la profundidad de las cosas y no te quedas en la superficialidad. mm. A mí la tristeza me está regalando muchas cosas y evidentemente muchas veces lucho con ella y no la quiero y Venga, ay, 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 pasa rapidito. Sí, ahí es esto. Hay un miedo hay un también miedo. relacionado con el estar triste. Como, quédate un ratito, pero que no se alargue mucho porque si no, a ver qué pasa, ¿no? Y Exacto, ahí entonces hay una resistencia también en el proceso de atravesar la tristeza realmente, ¿no? total. Y sí, hay como, sí, ese miedo que enturbia el proceso un poco, ¿no? Y es como, Sí, y lo entorpece, incluso lo frena, lo sí, sí, reprime, totalmente. etcétera, ¿no? Pero qué mágico poder decir que no estar alegre, feliz, sino que a lo mejor estar triste y llorosa es estar bien, es Es maravilloso. autocuidado, Sí, darnos el total. espacio para sentir todo lo que hay aquí dentro Mm, es autocuidado. mm, Cuando muchas veces no sabemos qué hacer y entonces lo que hacemos es siempre algo hacia afuera o es algo expansivo más que de mm, contracción o de recogimiento, tiene que ver con esa tendencia a querer claro. ir a la A alegría y la evitar. felicidad Mm, y mm, evitar el dolor. Y mm, somos humanas, es que esto mm. Y podemos tapar. está bien pillarnos en eso Muy bien. también, ¿no? Y poder verlo y decir, ostras, porque a veces es, ostras, si me estoy yendo, porque ahora, para mí abrir esto, pues ahora, pues no, pero lo veo, soy consciente, pongo mirada y le voy a dar un espacio a lo mejor en otro momento, ¿no? Sí, Pero sí, sobre todo para mí sí que es la parte de poder verlo, porque muchas veces todo este autocuidado desde el jolgorio, el placer y el estar tan expansivas tiene más que ver con que realmente conectemos con eso realmente, que no, o se está más relacionado con la evasión, con el irnos, ¿no? Y no conectar con todo lo dejar que, de sentir. exacto, va a aparecer. Dejar de sentir todo lo que aparece. A mí me parece, para mí el autocuidado ha ido cambiando a lo largo de toda mi maternidad y ahora, en este momento concreto que hablábamos, es un poco como de retrospectiva, ¿no? Y Mm, sobre todo de fases de la maternidad. Eh,
bueno, llegamos a ese momento en que en realidad el autocuidado no tiene una forma concreta, no tiene una forma, no tiene una línea en nuestra lista, ¿no? No hay la lista, vaya. No hay lista, ¿no? No tiene una forma concreta porque a lo mejor un día puede cuidarte una cosa y otro día otra. De hecho, en el grupo de autocuidado interior estamos en eso, ¿no? En poder validar, Lo en leí, poder me poner la encantó. mirada. Cada día proponemos y hemos propuesto que las madres que están puedan decir, ¿no? qué les cuida en ese momento, ¿no? Porque poder poner la mirada, lo que tú decías, es que muchas veces nos cuidamos y no sabemos que nos estamos cuidando. Poder poner la mirada en esto y decir, vale, es así, y no solo esperar a echarlo de menos, sino en el presente. O a sentir que no llegamos nunca y en realidad lo estamos teniendo, pero no lo estamos viendo o no lo estamos como integrando en el cuerpo, pero es como queremos llegar a algo tan, tan, tan lejano que todo lo A que una estamos idea teniendo, a de una idea, autocuidado. exacto, A una que idea. luego en el día a día no vemos, pues eso, los fuegos artificiales en la cotidianidad, ¿no? Todas las miles de cosas que nos están cuidando, todas las decisiones que estamos tomando para tenernos en cuenta en nuestro día. Total. Yo quería compartir la anécdota de la bañera. Ay, me encantó. Porque me parece muy importante compartirla porque además tiene como que ver como con las necesidades reales, auténticas y las necesidades sustitutivas que explicamos en la formación y explicamos siempre en el podcast también, etcétera, que una necesidad auténtica se puede convertir en una necesidad sustitutiva. Depende desde qué lugar como todo. ¿no? la sientas, ¿no? Y en qué lugar interno estés. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa con la bañera, es que yo siempre me he hecho bañeras, siempre, desde que empecé con el autocuidado, bañeras de agua caliente siempre porque me habían dicho que eso cuida, pero yo soy un culo inquieto y a mí, pues, o sea, yo estaba un ratito y es como, bueno, ahora ya está, ¿no? Ahora Ya está, ¿no? Ya me ha cuidado esto el tiene que agua haber hecho, calentita. sí, yo pensaba, esto tiene que haber hecho algo en lo invisible, porque, bueno, vale, sí, Tú ¿no? confiabas ahí ciegamente, ¿no? A ciegas, yo me lo decía la gurú, pues yo para adelante las bañeras de agua caliente y las duchas de agua fría, ¿sabes? O sea, claro. Y bueno, pues progresivamente pues las he ido dejando hacer por logística, por tal, y porque, bueno, ya me va bien en realidad, ¿no? Porque no sentías ahí el placer No. del bañito caliente. Total, yo deciros que mi reconexión con el cuerpo, con el sentir, o sea, es un proceso muy largo y muy lento a lo largo de toda mi maternidad, sobre todo. Total que este verano hicimos obras en casa y me acuerdo un día, habíamos pintado, yo tenía pintura en las piernas y me acuerdo un día, y estábamos haciendo obras y removiendo a nivel familiar, y, o sea, las obras eran también por removimiento familiar, etcétera, y habían cambios de etapa, duelos, etcétera, entonces, bueno, pues había removida. Y me acuerdo de que me metí en la bañera a rascar, o sea, pero me senté sin agua ni nada, con la alcachofa del agua, a rascar la pintura. Entonces de repente empecé a sentir en el cuerpo cómo se ablandaba, como, ¡ay! Y puse el agua un poco más caliente y seguí rascando. Y de repente fue como, ¡ay! Voy a poner el tapón y seguir rascando. Todo esto tenía a mis hijos pequeños por ahí. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué haces? Y yo, no, me estoy quitando la pintura. Ah, vale, vale. Entonces se fue llenando la bañera y yo me fui estirando poco a poco, muy poco a poco. Yo no tenía en mente hacerme una bañera, no pensaba ni describía lo que estaba haciendo como que me estaba dando una bañera, pero mi cuerpo me llevó a darme una bañera. Fue la bañera más placentera que he hecho en mi vida. Fue, o sea, un regalo, fue como, ah, vale, es así como se siente. La bañera caliente que cuida, que ablanda, que No desde acoge. aquí. No Claro. desde aquí, es el cuerpo el que te lo pide, que necesita un espacio que te acoja, que te envuelva, que te sostenga. Ah, vale, ahora lo he experimentado en el cuerpo. Es Sé que brutal. os petará la cabeza en plan, Carlota, ¿nunca habías sentido esto? No, o sea, no, así no, así, sí. O sea, con ese placer absoluto no lo había Hombre, sentido. tal como lo describes, o sea, yo soy muy perceptiva en el cuerpo y me llega, o sea, este placer, Sí. este cuerpo, cómo se afloja ¿Cómo se con ese agua afloja? caliente, es como, oh, es esto. Es esto. Y no es que el agua, no, porque yo siempre me sabía la teoría, el agua es la parte emocional que sostiene los Tú electrones. No puedo lees soltar. mucho, Carlota, Yo he leído un montón y aquí está todo. y tienes que hacer, ¡puf! Claro, entonces es cuando el cuerpo lo sientes y dices,
ah, coño, es Ah, verdad. O sea, es que, ¡guala!, ¿no? Nos ¡guala! perdemos el placer de sentir desde el cuerpo, que para mí será esto y que será una bañera cada tanto, pero para Claro, a lo mejor es una bañera semanal, ¿no? claro. O sea, es que en cada una Es de que el cuerpo nosotras, te lo va a pedir. Y a lo mejor durante un tiempo será cada semana y a lo mejor durante un tiempo será una vez al año. El exacto, cuerpo te lo va a pedir si estás atenta y perceptiva, ¿no? exacto. Para mí, o sea, yo estoy como redescubriendo ese autocuidado que ya no me digo, sino que el cuerpo me lleva, el cuerpo Ahí. ¿no? Es como que, vale, porque os juro que lo hizo el cuerpo, puso el agua caliente, puso el tapón, y como, sí, como Con si un hubiera una mano juego. externa casi que me lo hiciera, Un fue poco juego también. Como, claro, cuando no lo haces desde aquí y el cuerpo te va llevando, hay una parte como muy mágica y misteriosa de no saber lo que va a venir, porque tú no, estás como viviendo muy el momento y es como todo va sucediendo ahí como muy misterioso. Y sí. para mí es ese redescubrimiento a través del juego con una misma, ¿no? Y además imaginaos el escenario, ni velas ni nada, o sea, plenas obras. Y rascadita con la pintura ahí, chiqui, chiqui, chiqui. Y mis hijos por ahí esperando a que acabara de rascarme la Claro, pintura, como luces bajar el ideal encendidas. también, ¿no? De cómo tiene que ser. Ahí bajar. Exacto. No había ni incienso, ni velas, ni luz tenue. O sea, era. Ni lavanda en la ducha, en la No, bañera. no, era estropajo que rascaba. O sea, eso era el autocuidado. O sea, es importante como poder soltar, ¿no? La idea de autocuidado para hackear el sistema, pero para realmente conectarnos a nosotras, ¿no? Que ya conectarnos a nosotras en sí ya es Ya, autocuidado, ¿no? A mí me parece totalmente. como muy mágico esto. Hombre, aquí abres una puertecita también a un temón, un temazo también, porque es como la relación con el cuerpo y el placer también, ¿no? Bueno, No a nivel, bueno, a otros niveles de sexualidad o sí, sino con una misma, en relación con las amigas, toda esta parte de, de lo que te pide el cuerpo, ¿no? Pues eso, de ser tocada, de pues con el agua, con otras manos, con no sé, como que el cuerpo está como muy desconectado de todo esto, ¿no? También, de todos sí, estos cuidados está muy que seco. está muy seco. Sí, le Está falta muy un seco. poco de nutrición, Le sí. falta nutrición, yo pienso mucho al cuerpo, ¿no? Yo últimamente, a mí las cosas que últimamente estoy como sintiendo, ¿no? Y como que me doy cuenta que me cuidan, tienen que ver mucho con el cuerpo directamente. Y ya no me refiero solo a la sesión de yoga, que Mm, sí, pues a mí me cuida también y me sirve, sino hablo más bien de estos detalles, ¿no? De una presencia corporal, de poder meter las manos en la tierra cuando te lo pide, ¿no? A mí hay algo que de repente un día me veo haciendo jardinería y pienso, ¿y por qué? sí, Es como que el cuerpo, ¿no? O sea, necesita la sí. tierra, necesita. Mm, Es me como, encanta. wow. Y otra cosa que también me he dado cuenta es que tiene que ver con los rituales que hablamos de la bañera, Mm, los procesos. Porque en esta vida que vivimos tan desconectados, una cosa que también me había pasado es que los rituales yo los entendía desde un lugar muy mental, ¿no? El paso a paso, la instrucción, el enciende la velita, cierra los ojos, respira, no sé qué, ¿no? Como, me pasaban cosas con eso. De hecho, yo siempre he sido como, sí, pero bueno, no sé, porque mm, lo entendía desde este lugar, ¿no? Y ahora empiezo a entenderlo desde otro lugar. Por ejemplo, encender el fuego. Para mí encender un fuego es un ritual que me mm, trae a la tierra y que me cuida mucho. mm, Ir a buscar la leña, ir a buscar, o sea, todo lo que tiene que ver con el sí, fuego, todo. sí, sí. Me obliga a estar en un lugar, o sea, me obliga, el ritual en sí me lleva a un lugar y entonces ahora he entendido el ritual, ahora he entendido la esencia del ritual. Es como, es esa, para encender el fuego hay una serie de pasos para llegar que te van conduciendo y Van caminando, entrando, ¿no? Mm, entrando, te están llevando. Entonces hacer pan o cocinar largo, mm. hacer fuego. Y sé que lo digo desde que vivimos en una vida de tiqui, 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 que yo hago pollo al horno porque así lo dejo y puedo hacer otra cosa. O sea, que Sí, 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 que yo también estoy aterrizando así. en la realidad también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que es desde el lugar que lo haces, ¿no? También porque esto que describes del fuego podría ser una tarea súper horrorosa. Sí, ir a buscar la leña, encima tengo que cargar y venga, y tengo que limpiar la chimenea. O sea que también tú decides desde el lugar en que enciendes el fuego, ¿no? Y todo el proceso.
que es encender el fuego. Y no lo digo por sentirlo, o sea, por hacerlo desde aquí como algo bonito otra vez, sino realmente estando presente en ir a buscar la leña o cuando vas al bosque a buscar las piñas, que las coges ya Exacto. sabiendo, como que ya hay una energía ya bonita de creación, ¿no? Del encendido del fuego. Y para mí es una manera de bajar al cuerpo, a ese placer, a ese cuerpo, salir un poco de aquí y es bajar a ese cuerpo, no desde un lugar de obligación, sino desde un lugar de placer, ¿no? O sea, desde un lugar de placer, porque sí, nosotros encendemos el fuego cada día porque si no nos calentamos, es decir, existe esta manera, Sí. pero somos muchos, nos lo repartimos, pero ostras, wow, cuando tengo el tiempo y el espacio, cuando me toca a mí y cuando encuentro sobre todo el hueco, es como un Wala, voy a hacerlo. Y yo recuerdo cuando tenía 30 años y veía esto, pensaba, o sea, ¿no? O sea, pensaba que eran cosas de gente mayor. Me he hecho mayor. Y entonces entiendo, empiezo a entender, es como, pero entenderlo desde el cuerpo, no desde la mente otra vez más, ¿no? Es como, vale, este paso a paso. Pero digo el fuego, también digo cocinar, ¿no? Estos Cocinar, procesos que son sí. rituales. Porque al final aquí estamos hablando de respeto por los procesos naturales de los niños y de las niñas, y los procesos son rituales. Total. Son rituales en sí mismos, porque son procesos que llevan, ¿no? Sí. Que Llevan te su llevan tiempo, tienen su... Sí, a un exacto. lugar, tienen un tiempo, requieren unas necesidades concretas, un entorno, una manera. Son rituales desde algún punto de vista. Y entonces, qué importante también respetar eso para sentirnos sobre todo humanas, ¿no? Como volver a ese cuerpo humano, al sentir humano, a la humildad humana, ¿no? Y no irnos al autocuidado del Caribe con las palmeras y El que si te coco. toca el viaje, fantástico, pero Sí, claro. no idealicemos porque Puedes gozarlo mucho o no gozarlo también, estando también en el Caribe. O sea, es que al final es todo desde el lugar en que vivas la experiencia, ¿no? yo creo que llegamos a ese lugar que siempre llegamos, pero que es importante irnos recordando Sí, que al final no se trata de lo que haces, sino desde qué lugar interno lo haces. total. Y ahí está como la clave de todo, ¿no? Pero también Sí, del sí, autocuidado, totalmente. total. Sí. Qué Bien. bonito recorrido. ¿No? Todos los temas que hemos hablado, o sea, todo el entorno al autocuidado, pero qué bonito también porque creo que todo lo que hemos compartido tiene que ver con todo el proceso nuestro también de autocuidado como madres durante estos 13 y 17 años. Total. Y claro, es como, ha sido como una evolución y es distinto ahora de, pues eso, de nuestros inicios, ¿no? Y Y lo va que a se seguir cambiando, Exacto. Y las formas que va a ir tomando o el recorrido claro. que va a ir tomando el autocuidado. También para mí es importante que no sintamos el autocuidado como algo externo a nosotras, sino que ya lo sintamos aquí, ¿no? Como que tenemos esa capacidad de cuidarnos, porque también es algo como que hemos de ejercitar, como tú muy bien decías, hemos de ejercitar porque nos hemos desconectado, pero la capacidad de autocuidarnos es humana, es una capacidad Total. humana y la tenemos todas. Lo único que Claro, la hemos de despertar. sí, Está sí, ahí. total. Y preservarla también en nuestros hijos, ¿no? También me viene esta parte importante porque de ahí empieza todo, ¿no? Y es en la escucha por uno mismo, es en el respeto también por sus necesidades, por validar sus necesidades, por escucharlas, por tenerlas en cuenta y no estar en ese lugar de decidir, ¿no? Siempre desde afuera y dejar espacio a que ellos expresen también Exacto, que y tenga espacio, que no se claro, desconecten ellos que no se desconecten, claro, como tuvimos que hacer nosotras. de su autocuidado. Total. Neni, no sé si hay preguntas, nos hemos puesto a hablar y es que es un tema tan apasionante. Sí, Eh, no sé, yo no sé, mira. ¿Tenéis alguna pregunta? Si no, cerramos aquí, chicas. Mm. Eh, He visto que iban escribiendo cosas, pero no. Mira, Elena dice completamente de acuerdo, lo habéis expresado maravillosamente. Gracias, Elena. Yo pienso que es un sentir general. No decimos nada nuevo, no Mm. estamos descubriendo la gallina de los huevos de oro, o sea, de las respuestas de oro.
En realidad es algo que yo siento que todas, de una forma latente o más evidente, lo tenemos y lo sabemos, ¿no? Está ahí todo. No es exclusivo de los iluminados ni de las que llevamos 17 años maternando, para nada. Yo pienso que es una intuición que está en todas y que lo único que necesitamos a lo mejor es como, bueno, pues hablar de ello, darnos permiso colectivo de, pues quizá cuidarnos y entender el autocuidado pues como lo sentimos y no como lo pensamos o nos quieren hacer pensar. Bonita, pues no hay preguntas, yo creo, pues y ya llevamos una hora, si no esto luego se alarga y no hay quien lo vea. Ana, Mónica. maravilloso encuentro, me encanta este tema. A mí también. Nos vemos en el siguiente directo de aquí un mes y medio más o Más o menos, menos, sí. con nuevos temas y ganas de compartir. Muchas ganas. Un petonet. Un abrazo, bonita. Un abrazo a todas. Gracias. Gracias infinitas por estar. Y nos vemos en el siguiente directo, o por las redes, o por la vida. Por la vida. Adiós, Bonica. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.